Y la gran pregunta, ¿sembramos maíz o no sembramos maíz, Mati? ¿Qué hacemos? ¿Qué ¿Eh? hacemos? ¿Sembramos o no sembramos? Eso Bueno, la era gran tarea. eso era un poco lo que estábamos charlando en estos días, de que si hacíamos la comparación entre maíz, soja, sorgo, maíz tardío, o que esa sería la planificación que tendríamos que estar haciendo ahora, o sea, cuáles serían las diferentes alternativas, pero creo que nos va a llevar más tiempo y tenemos que dedicarle un poco de cabeza a primero decir, ¿sembramos o no sembramos maíz? ¿Qué opina vos? Exactamente, exactamente. Ahí está el gran interrogante, ¿no? Y bueno, obviamente la gran pregunta viene por el lado bueno, la vedette, digamos, de lo que fue esta campaña, que fue la famosa chicharrita, ¿no es cierto? Que nos provocó grandes estragos, especialmente lo que fue maíz tardío, y un escenario de incertidumbre sobre lo que va a pasar con esta plaga para esta próxima campaña, ¿no es cierto? Para la campaña 24-25. Entonces, bueno, de ese punto de vista, con el palo que nos pegamos el año pasado con el tema del maíz tardío o maíces de segunda, ¿no es cierto? Prácticamente lo que es maíz tardío, maíz segunda, ha desaparecido de la rotación para la planificación, ¿no? Y bueno, la pregunta sobre el maíz de primera genera muchos interrogantes, porque a ciencia cierta tampoco sabemos bien qué va a pasar con la plaga, no sabemos bien cuál va a ser la evolución de la misma. Estimamos que los fríos y demás van a hacer de que baje mucho la población de la chicharrita. De todas formas, hay un gran signo de pregunta. Y bueno, sobre eso también surgen algunas estrategias para que el productor que igualmente decida sembrar maíz debería contemplar algunas cuestiones agronómicas para al menos mitigar el impacto de la plaga si es que vuelve a aparecer, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito la idea justamente con vos, charlar esas dos estrategias de lo que sería un maíz de primera, con dos estrategias de manejo, ¿no? Una, lo que sería un maíz convencional, de lo que veníamos haciendo normalmente, que bueno, ahí digamos en el Excel que vos estás mostrando, Mati, sería la columna de la izquierda, ¿no es cierto? La que figura maíz solo, ¿no? Maíz solo. Y después maíz Exactamente. chicharrita ya con la estrategia de pensando en el curso de acción diferente para este maíz tradicional. O sea, ¿qué haríamos distinto para el maíz que veníamos haciendo de primera? O sea, tenemos Bueno, más dudas básicamente, sí. tenemos más dudas que certezas. Lo que sí, dentro de todas estas dudas, parecería que hay una certeza que dentro de la planificación estaríamos descartando el maíz tardío por ahora. Exactamente, exactamente, sí, sí, correcto. Bien, Y dentro entonces, de las estrategias agronómicas, para no dar mucha vuelta sobre eso, porque eso es otra charla totalmente aparte, ¿no? Pero básicamente es una estrategia que se maneja comprando híbridos de comprobada o al menos de algún grado de tolerancia superior dentro de los que hay en el mercado, que suponemos que algún costo extra va a tener la bolsa, y también una estrategia de insecticidas que obviamente va con un monitoreo y demás, de prácticamente, estábamos calculando con vos, de alrededor de 100, ciento y algo más de dólares por hectárea para esa estrategia, ¿no? Lo que bueno, nos eleva un rendimiento de indiferencia sustancial, ¿no? si te parece a vos, vamos a empezar a repasar los números, vamos a los números. ¿Te parece? Vamos a los Dale, bifes. vamos a los bifes. Bueno, para un maíz de una planificación tradicional, estaríamos hablando hoy a los precios actuales que tenemos en el mercado para abril del 2025, que es $171, estaríamos en 4.672 kilos, teniendo en cuenta $340 de insumo, $63 de labores y todas las demás variables. Todas las variables van a ser iguales en las dos alternativas. Lo único que cambia es el manejo agronómico, o sea, es la recomendación del ingeniero, que cambia en los insumos y cambia básicamente por dos factores. Uno es, como decía vos, en la semilla, que estaríamos eligiendo una semilla que puede tener, no, si bien, como decía vos, no es a ciencia cierta, pero a lo mejor hay algunos indicadores que podría llegar a ser un poco más tolerante. Y aplicaciones de insecticida. Tres aplicaciones. Dos aplicaciones con un tipo de insecticida y en el medio otro insecticida diferente. Es en grandes rasgos es el diferencial entre una y otra alternativa.
Exactamente, Mati, exactamente. Y bueno, y obviamente ahí se ve reflejado cuál sería el impacto en el rendimiento de indiferencia, ¿no es cierto? Está prácticamente 700 kilos de rendimiento de diferencia entre una estrategia y la otra, ¿no? Exactamente, estamos en 743 kilos entre una alternativa y otra. Contemplando un arrendamiento de 6 quintales de soja con el precio de la cosecha del año que viene, con un costo fijo de $40 de estructura, la cosecha, después, bueno, la comercialización, estaríamos teniendo en cuenta un 30% de la producción que se acondiciona, o sea que se va a secar con un costo de $9 por tonelada. Estaríamos embolsando el 50% de la producción, tendríamos un flete corto. Eso es un tema que después al final vamos a debatirlo un poquito, Víctor, respecto del precio y las alternativas de comercialización con impuesto a los débitos bancarios, no estamos teniendo en cuenta impuesto a las ganancias, no tenemos en cuenta ingresos brutos. Lo que sí estamos teniendo en cuenta es financiamiento. Los productores venimos de 2 años de sequía con este año que pensábamos que íbamos a recuperarnos bastante, pero toda la lluvia, todo, por lo menos en nuestra zona, estamos hablando en lo que es la zona centro de la provincia de Entre Ríos, en donde, por un lado, primero las lluvias nos postergaron todas las labores, no se pudo cosechar bien a tiempo, se terminó sembrando mal el maíz tardío, también la soja de primera, con lo cual financieramente hace que no estemos muy holgados y este año vamos a necesitar nuevamente capital de trabajo. Es a tener en cuenta, miren, si sacamos el financiamiento, estamos con punto de equilibrio de 5.290 kilos en el escenario de la chicharrita. Si le ponemos el financiamiento, un 70% del capital de trabajo, estamos en 5.415. Entonces, fíjense que hay unos 130 kilos de financiamiento, que es un quintal y medio, vamos a ponerle, que hay que tenerlo en cuenta, a la contribución marginal, o sea, los dólares que nos quedan por cada kilo más que vendemos de maíz. Por lo tanto, hay que Exactamente. tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, teniendo todas las variables, no nos vamos a detener en cada una en particular, pero esto es generalmente lo que pasa y es un análisis bien completo. Entonces, No, y eso me encanta, Mati, justamente de estas charlas con vos, porque son cosas que normalmente nosotros a veces cuando hacemos los márgenes brutos y demás apurados, no tenemos en cuenta todas estas otras cuestiones que son parte del negocio y muchas veces nos determinan justamente el porcentaje de rentabilidad, ¿no? Ahora, yo soy productor y estoy escuchando esta charla, ¿no? Y digo, bueno, tenemos este escenario, ¿se produjo poco maíz este año que pasó? El escenario para la siembra de maíz próximo es malísimo, especialmente en el centro de Entre Ríos, que es donde nosotros estamos hablando. Algunos hablan de una caída del área del 70%. Eh, Tenemos una zona muy fuertemente demandante de maíz, que son los consumos, la actividad avícola, porcina y demás, que es una provincia netamente importadora de maíz, Entre Ríos, ¿no? Nosotros estamos en el centro de Entre Ríos, donde normalmente el área que, o sea, ¿qué provincia nos abastece de maíz cuando no tenemos la cosecha entrerriana? ya, el norte de Córdoba, Córdoba, generalmente es la que más abastece, después también viene de Santiago del Estero, de otras regiones, pero principalmente Córdoba. Como vos decís, Entre Ríos es importadora. Por naturaleza siempre, aunque vengan años buenos, es importadora. Después hay otras cosas que se explican poco, pero a veces los productores en la cosecha necesitan flujo, los compradores polleros no están comprando en la cosecha porque ya se abastecen de más mercadería que necesitan durante todo el año. Entonces, ¿qué termina pasando? El productor termina vendiendo en Rosario y después viene el maíz de Córdoba. O sea, si bien, si toda la producción de Entre Ríos podría quedar en Entre Ríos y hace falta traer mercadería de Córdoba, se da esta situación por una cuestión de que no nos ponemos de acuerdo con los flujos de fondos, el productor vende a Rosario y el pollero busca a Córdoba. Con lo cual hay un escenario que en Córdoba también, o sea, el 86% del maíz en Córdoba es tardío.
la chicharrita le pegó, o sea, hubo una disminución de la producción de Córdoba. Entonces, estamos viendo que hay mucha venta ahora de maíz, se está dando mucha venta ahora, por eso el precio del maíz también está bajo. Los puertos están recibiendo muchos camiones de maíz diario, lo vemos en los análisis de las posiciones de maíz de los camiones. Y vamos a estar hasta marzo del año que viene que haya nueva producción, si la hay, con una producción reducida. Y vamos a tener, o sea, yo veo un escenario en donde no sé qué va a pasar con el precio internacional, pero muy probablemente podríamos llegar a desacoplarnos. Yo veo una Ujú. situación de demanda de maíz por los consumos locales que no va a estar satisfecha. Pero bueno, no somos especialistas en el tema, es una intuición por lo que estamos viendo. Acá maíz, acá a la vuelta el productor ya lo vendió todo, no embolsó, no le quedó nada de maíz. Y Bueno, pero yo soy productor de maíz, ¿no es cierto? Y ante este escenario que vos me estás contando, Matías, yo digo, bueno, el maíz va a valer X cantidad más de lo que ante un escenario de escasez. eh, Eh, si yo, si yo estoy pensando en este escenario de un precio futuro de $171 y pienso en un plus, al menos para que me cubra la estrategia frente a la chicharrita, bueno, ¿de qué número primero tendríamos que veamos. estar hablando? Bueno, vamos por parte. ¿Podemos decir que un escenario normal es de 6.000 kilos de maíz por hectárea? Sí. Bien, entonces, si tenemos 6.000 kilos de maíz con riesgo a chicharrita, vos decís, bueno, mira, esto es un control que hacemos de flujo de efectivo para decir, bueno, el punto de equilibrio, los 5.400 kilos, da cero, y ahora tiramos a rinde promedio o esperado. Entonces nos da $87 de margen. Ahora te pregunto, Víctor, con un escenario de chicharrita, vamos a suponer que el invierno no hubiese sido tan duro, hubiese sido un invierno como el del año pasado, ¿podríamos decir que íbamos a estar en 6.000 kilos o íbamos a estar en más cerca de 5.000 kilos? Porque En si realidad todavía teníamos, no te o sea, la certeza no la tenemos, pero sí podemos jugar con que no siempre sacamos 6.000 kilos de promedio en un maíz de primera y menos sobre suelo vertisole, ¿no? bien, entonces, primero, si estamos en un año con chicharrita, y el precio es $170 y no hay ninguna bonificación, y ahí estaríamos entre 50 y $60 negativo de margen. Es un Ujú. riesgo alto. Ahora vamos a suponer lo siguiente. Vamos a decir, no, mira, Víctor me dice que con los insecticidas, no, Víctor no me dice, no, lo que están diciendo las compañías, el agrónomo ahora se vuelve más relevante porque va a tener que ir más al lote de cultivo de maíz, va a tener que revisar la chicharrita. Bueno, el año pasado la chicharrita nos noqueó. El año pasado arrancó, no sabíamos qué era, no estábamos acostumbrados a ver esto. Bueno, hoy ya tenemos una idea. ¿Puede ser, Víctor? Una estrategia de manejo posible ante esta plaga. Bien. Entonces, volvamos a los 6.000 kilos. Es decir, bueno, vamos a esperar 6.000 kilos de maíz. Y vamos a decir, bueno, ¿cuánto me tendría que bonificar? O el mercado o algún consumo para poder estar en un punto de equilibrio de 4.670 kilos, que es lo que más o menos venimos planificando todos los años. Todos los años venimos entre 4.500, 4.200, pero entre 4.000 y 4.700 kilos es lo que nos da siempre antes de la campaña. Entonces, ¿cuál tendría que ser la bonificación? Tendría que estar bonificando 30.000 pesos la tonelada hoy, que sería más o menos aproximado el 13%. Eso lo tengo en pesos, pero si lo convertimos en dólares futuros, va a ser $22 lo tenías calculado por ahí. $22, Ujú. que si dividimos los $22 dividido el precio, nos da un 13%. Entonces, esa Exactamente. sería la bonificación que nos tendrían que estar pagando el pollero o el mercado para que el productor diga, bueno, siembro a un punto de equilibrio. ¿Eso qué quiere Y, decir? Hay dos estrategias, no, dos cuestiones, no estrategia. Acá no es estrategia, porque
podemos tomar alguna estrategia una vez que el precio suba. Hoy no. Hoy ya el precio está a $171. Pero vamos a suponer que si en algún momento vemos que el precio del maíz, que es probable que pueda pasar lo que pasó con el trigo, pero vamos a suponer que el precio del maíz se vaya a $195, después si querés charlamos un poquito con lo que pasó con el trigo, ahí estaríamos que el maíz de la chicharrita estaría en los 4.700 kilos. Ujú. Perfecto. Hoy lo que nosotros tenemos como estrategia comercial es hacer convenios con los consumos locales y vamos a volver a los $171 porque no nos gusta hacer futurología, sino que nos gusta, o sea, no somos economistas que tratamos de proyectar, sino que nosotros lo que hacemos es estamos en el medio entre lo que dicen los economistas y el productor y decimos, tratamos de traducir esos datos que da el productor, que dan los economistas, perdón, en convertirlo en información que le sirva al productor para tomar decisiones. Hoy lo que tenemos es bonificaciones de 12.000 pesos por tonelada. Hoy esto y con un flete de entre 100 y 150 kilómetros, dependiendo del productor. Con lo cual, Ujú. esta bonificación que estamos haciendo los convenios hoy, que nosotros decimos siempre a los productores, hay que planificarlo con tiempo, porque después llega marzo y el consumo te dice, no, si ahora tengo maíz por todos lados, yo me quería asegurar el maíz en agosto, cuando vos lo ibas a sembrar, no ahora. Entonces ya estos 12.000 pesos, ya estamos un poco más cerca. Mati, te hago una consulta. Esos 12.000 pesos de bonificación, ¿podemos decir que lo tenías años anteriores también o solamente lo tenés en esta campaña? Sí, no, nosotros venimos trabajando hasta la semana pasada, hoy se cortaron los consumos, ya se llenaron de maíz, pero hasta la semana pasada Mm. teníamos bonificaciones del 3% del precio, era Ajá. Pizarra Rosario más 3%. ¿Y, y en Y, campañas anteriores? y en ¿En campañas campañas anteriores? anteriores, hace 4 años que nosotros venimos trabajando con convenios en donde hay este tipo de bonificaciones. Las empresas para las cuales estamos trabajando vienen trabajando hace 12 años. ¿Y qué pasó? A veces se hace el interrogante, che, ¿hacemos convenio con bonificación o no lo hacemos? Todos los años empiezan así y que hay una fricción. Pero después de 2 años Perfecto. de sequía, tenemos que recordar que nosotros tenemos, este año fue niño, pero que llovió de más y nos complicó las labores, y 2 años anteriores que fueron niñas. Entonces, ante Ujú. esos escenarios, estos consumos tenían que hacer convenios con bonificaciones con los productores porque les sale más barato y es menos estresante. Y conseguir el maíz acá localmente pagando una bonificación que irlo a buscar a Córdoba, que irlo a buscar a Santiago del Estero. Porque Está bien. el productor que embolsó y lo tiene en Córdoba para tener maíz durante todo el año, o sea, genera un estrés. Hay que salir a buscar el Perfecto. maíz. No es lo mismo comprar a la vuelta que ir a comprar a Córdoba. Mati, en ese caso, la bonificación deberíamos colocársela también a lo que era la estrategia pre-chicharrita, por así decirlo. ¿Me explico? Sí, exactamente, sí. Sí, porque en definitiva, no, o sea, siguen manteniendo la misma bonificación con la que ya venían trabajando antes del escenario este de la chicharrita. Entonces, tenemos dos situaciones bien contrastantes, ¿no? O sea, básicamente tenemos alrededor de 700 kilos más de costo que por un manejo, eh, una cosa puntual, para el manejo de la chicharrita no podemos ir a curar el problema, es 100% prevención, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Vos le estás teniendo que de alguna forma incentivarlo al productor con alguna estrategia de prevención para que se anime. Mínimamente estamos hablando de esos 20, $22 extra que debería estar recibiendo el productor hoy para animarse a correr el mismo riesgo que normalmente corría en campañas anteriores para largarse a sembrar maíz. ¿O estoy diciendo algo muy loco, Mati? Mirá, se me acaba de ocurrir una cuenta. A Tenemos, ver. o sea, ¿qué sería la bonificación que la tiene que dar o el mercado o el consumo? Son $89 en insumo y $18 en labores. Los 18 Ok, dólares en labores son 3 pulverizadas más. exactamente. Entonces, serían $107.
Si decimos que el rinde promedio es de 6.000 kilos, si dividimos estos $107 dividido el rendimiento esperado, nos va a dar que necesitaríamos una bonificación de $18 por tonelada para cubrir este diferencial. Pero como Exactamente. estos $18 después hay que comercializarlo y hay que calcularlo a la contribución marginal, eh, tenemos que, sí, tiene que ser más cerca de 20 que de 18. Totalmente. Bien, Bueno, entonces ahí, bueno, ese es el desafío, es decir, bueno, ¿nos animamos a hacer maíz? Yo te digo, hoy, Víctor, déjame ser más optimista, hoy soy optimista. ¿Por qué? Porque no va a haber, o sea, todo es difícil decirle al productor después de haber tenido una pérdida considerable, pero el productor por naturaleza es optimista, porque vos fíjate que ya pasamos lo que fue la roya asiática en su momento, pasamos el pulgón del sorgo, pasamos no sé, el 7 de oro que se iban a morir todas las vacas del país, pasamos todas estas cuestiones y seguro se me está escapando alguna cuestión más, y sin embargo el productor todos los años sigue sembrando. Hoy soy un poco más optimista para hacer maíz de primera temprano, con el ingeniero atento con los insecticidas, la pulverizadora atenta a las aplicaciones y con alguna semilla de maíz que a lo mejor, bueno, tenemos algún indicio de que podría llegar a ser un poquito más tolerante. Eso sería el planteo. perfecto. ¿Vos Más sos clarito optimista? imposible. ¿Sos Yo optimista? soy, no, yo tengo que tratar de compensar, porque si me paso todo a tu lado, se nos cae la balanza para el otro lado. Tenemos un año niña, que normalmente eso algún poco nos puede llegar a afectar en el rendimiento potencial, ¿no es cierto? Claro. Tenemos un escenario de chicharrita que a ciencia cierta no sabemos qué va a pasar. Hoy en día, con los fríos que estamos pasando, de hecho, mi vestimenta lo dice todo, con los fríos que estamos pasando, podemos decir que estamos bastante entusiasmados con que las poblaciones de chicharrita se disminuyan bastante, pero también es verdad que estamos en un escenario donde nos está faltando el agua, donde ya tenemos que estar haciendo los barbechos para maíz y no sabemos si vamos a poder largar a sembrar maíz temprano. Entonces, Sí. eso también podría ser un escenario que vos podés decir me tira para atrás. Ahora, yo creo que la llave está en el plus que podamos lograr por tonelada para que el productor entrerriano se anime a correr el riesgo un poquito más fácil. Y Sí, esa llave tiene nombre y apellido, que son $20. 20 años. Bueno, Víctor, o sea, no es, cuando hablamos de optimismo, viste que una vez está optimista, muy optimista y a veces está pesimista. Siempre cuando hablamos de estos temas, que lo hemos dicho en repetidas charlas, la rotación es una restricción, o sea que no podemos hacer el 100% de un solo cultivo o cero de algún cultivo. Si veníamos planteando estrategia de rotación entre un 30, 35, 40% de maíz, no pasar del 40% a cero, sino decir, bueno, un 15, 20% de la superficie, a lo mejor hay, o sea, tengo un optimismo medio, vendría a ser, o sea, si vos me hablabas hace un mes atrás y que estábamos cosechando maíz de segunda con la chicharrita de 1.200 kilos, 500 kilos, no, un mes atrás no, hace 10 días, yo no quería saber más nada de maíz. Después de ir a la charla que fuimos del INTA, a empezar a hacer números, entender un poquito más el futuro, decir, bueno, no vamos a hacer. Yo me acuerdo en un momento que incentivábamos la siembra de trigo cuando el trigo futuro estaba a $300. Los productores no querían sembrar trigo porque la urea estaba a 1.400. Y nosotros hacíamos todo el número y decíamos, ¿qué importa que la urea esté en 1.400 si por la guerra te van a pagar el trigo $300? Bueno, ahí hicimos todos los números, la urea se acomodó un poquito y el negocio del trigo fue buenísimo. No, no vemos ese escenario, no es que somos decir, che, no, hay que hacer trigo, hay que hacer maíz, pero sí decir, no hagamos nada, no hagamos cero de maíz, hagamos un poquito porque puede haber un número. Hay muchas dudas, pero esa duda es decir, bueno, que el miedo no nos paralice,
que no hagamos cero, sino un poquito. Ponerle racionalidad al asunto, digamos. Exactamente, exactamente. Bueno, Víctor, gracias por toda la información. Chau, Chao, Mati, chao. suerte.